La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde se conecten este día. Bienvenida, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo webinar de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones para América Latina y el Caribe, Let's LAC. Mi nombre es Ana María Majano, soy la coordinadora de la Secretaría de Let's LAC. Este día estaremos compartiendo, gracias al apoyo de los colegas de Conservation International y de CATIE, las lecciones de las experiencias en América Latina y el Caribe de la Iniciativa Internacional de Carbono Azul. Quisiera comentarles que, como siempre, vamos a tener 3 presentaciones y después de las presentaciones un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y comentarios. Así que a medida que se den las presentaciones y si les surgen preguntas, por favor pueden escribirlas en el espacio que ustedes tienen para ese propósito en su panel de control. Cuando terminen las presentaciones, yo las voy a leer para tener la discusión a partir de los insumos que ustedes nos manden en forma de preguntas y comentarios. También quisiera informarles que este webinar está siendo grabado y que la grabación junto con las presentaciones que utilicen nuestros panelistas del día de hoy van a estar disponibles en la página web de Let's LAC para que ustedes puedan revisitarlos o compartirlos con compañeros que no pudieron estar este día en el webinar. Entonces vamos a pasar ya a introducir a nuestros panelistas de hoy. Tendremos inicialmente una presentación de la Iniciativa Internacional de Carbono Azul por parte del doctor Jorge Ramos, gerente de Océanos y Clima del Centro para los Océanos de Conservation International. Tendremos posteriormente una presentación de Miguel Cifuentes Jara, profesor e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, sobre soluciones azules para Mesoamérica. Y la tercera presentación de María Claudia Díaz Granados, directora del Programa de Incentivos Marinos y de Conservación de Conservation International Colombia. Ella nos va a hacer una presentación de Carbono Azul en Colombia, una oportunidad para la conservación y restauración de ecosistemas marino-costeros a largo plazo. Sin más, sin quitar más tiempo en esta introducción, quisiera darle el micrófono y la pantalla a Jorge Ramos para que por favor inicie con su presentación de la Iniciativa Internacional de Carbono Azul. Jorge, adelante, si puede compartir por favor su pantalla. ¿No la vemos todavía? Ahora sí. Adelante, Jorge, bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Probando. Sí, adelante. Si puede hablar un poquito o acercarse un poquito más al micrófono, pero sí le escuchamos y vemos su pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias por la organización de este seminario, de este webinar. Voy a poner los audífonos a ver si me escuchan mejor. A ver ahí, probando. Sí, como decía, gracias por la invitación a participar y a compartir el tema. Es algo de mucho interés globalmente y tuve la oportunidad de escuchar el seminario previo de ustedes en junio con la participación de Tania y Paula. Muy buena información. Entonces, lo que voy a hacer, voy a explicar un poco de lo que hacemos dentro de la organización, primero de Conservation International, y luego voy a pasar
al tema del Blue Carbon Initiative, que es la iniciativa global de carbono azul. A ver, ahora vamos a buscar cómo le hago para la que sigue. Aquí está. Bueno, entonces nosotros trabajamos en los que es el tema de Blue Climate. Es un equipo dentro de Conservation International y trabajamos en sistemas costeros y en los océanos. Y nuestras metas es siempre cómo podemos construir proyectos que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático, a los efectos del cambio climático y también cómo podemos mitigar lo que es el cambio climático. Y estas dos son nuestras estrategias globales dentro de CI, cuando pensamos en sistemas costeros y los océanos. Y las dos no tienen que estar separadas, sino usualmente siempre están muy bien combinadas, especialmente en los sistemas costeros, porque son las comunidades que están en las costas las que pueden ser más impactadas por los efectos de cambio climático, pero también ofrecen esta oportunidad de mitigar el cambio climático a través de lo que es el carbono azul. Y para darles unos ejemplos de la adaptación, lo que estamos tratando de hacer en varias comunidades, tenemos oficinas como en 30 países y trabajamos en una variedad de ellos en diferentes aspectos, ya que las estrategias de adaptación tienen que ser muy localizadas y específicamente en tratar de resolver uno de los problemas locales o de la región y cómo ayudar a las comunidades a adaptar a estos cambios climáticos que pueden ser los efectos de tormentas tropicales más fuertes o con más magnitud, una escasez de pesquería y también cuando hay necesidad de proteger a las comunidades de incremento de del incremento del nivel del mar. Entonces, varias de las estrategias que hacemos es hacer estudios de vulnerabilidad al cambio climático, y esto lo hemos trabajado por ejemplo, en Madagascar, en Brasil, en Indonesia y en los Galápagos. Y ahora estamos lanzando un nuevo programa que es el de construir unas soluciones híbridas. El programa se llama Green Gray, que se traduce como el verde, soluciones verde-gris en estas áreas costeras. Y es empezar a pensar que no una solución es lo que nos ayuda a adaptarnos a todos los cambios del cambio climático en las zonas costeras, sino es muy importante ahora empezar a considerar estas infraestructuras verdes que serían los ecosistemas, por ejemplo, los manglares, en combinación con una construcción basada en ingeniería, una infraestructura gris. Entonces, muchas veces, varias comunidades en el pasado solo dependían de una, se construía una pared de mar o se construían o se ponían más manglares, pero con el incremento de la fuerza de tormentas tropicales o el incremento del nivel del mar, nos estamos dando cuenta que no una solución siempre es la que funciona. Entonces, ¿cómo podemos combinar y construir soluciones híbridas para ayudarnos a adaptar al cambio climático y a la misma vez poder mitigar los efectos del cambio climático? Y tenemos ejemplos de estos que van a empezar en las Filipinas, en Suriname y entre otros países lo estamos pensando. La otra estrategia, como les decía, es la de mitigación del cambio climático, y eso es algo que queremos enfatizar mucho porque es en sí el beneficio que traen los ecosistemas costeros en prevenir el cambio climático o los avances, la aceleración del cambio climático. Y como si estuvieron en el webinar pasado, Tania y Paula dieron una muy buena introducción sobre el carbono azul y relacionaron varios estudios, y yo nomás para darles un review rapidísimo, es los 3 ecosistemas costeros que ahorita son clasificados como carbono azul, el blue carbon, son los manglares, las marismas y los pastos marinos. Estos 3 ofrecen esta estrategia de mitigación de cambio climático porque ofrecen el almacenamiento
y la acumulación de la materia orgánica, que es el carbono azul, en la biomasa y especialmente en el suelo. Y esto puede ser almacenado a muchos largo plazo, que sería a cientos o milenios de años. Y también se puede aplicar una actividad humana en la que se prevenga que este carbono sea emitido. Entonces, estos son los tres ecosistemas de los que vamos a hablar. Y nomás rápidamente mostrarles un diagrama de cómo funciona este almacenamiento de carbono en los tres ecosistemas. Y aquí se muestra cómo el dióxido de carbono, por medio de la tecnología más innovadora y de la que todos dependemos, que es la fotosíntesis, acumulan el carbono en la biomasa y en el suelo. Y es muy importante notar la diferencia, lo que cuando decimos almacenamiento de carbono es a largo plazo. Muchas veces varias personas pueden confundir lo que es el ciclo del carbono con el almacenamiento de carbono. El ciclo de carbono incluye todos los procesos del ciclo del carbono, y el almacenamiento de carbono es una parte del ciclo del carbono del que estos ecosistemas proveen a nosotros como servicio. Todos nosotros somos partes del ciclo, pero en sí lo que hay que recordar es que estos ecosistemas almacenan el carbono a largo plazo. Y no nomás lo almacenan a largo plazo, sino que en comparación, por una hectárea, acumulan muchísimo más carbono que los bosques tropicales o los boreales. Como podemos ver en este gráfico, se puede notar que los manglares y las marismas y los pastos marinos acumulan muchísimo más carbono, hasta 5 veces más, y como vemos en las barras azules, más de la mayoría de este carbono acumulado es dentro del suelo, y las líneas naranjas denotan que es el carbono acumulado en la biomasa de estas plantas. Entonces es muy importante notar que estos ecosistemas acumulan mucho carbono, entonces hay mucha necesidad en sí de conservarlos y tratar de restaurarlos también. Pero desafortunadamente estamos perdiendo estos ecosistemas rápidamente. Y hay depende de la región del mundo, depende de los países. Hay muchas causas de destrucción de estos ecosistemas. Puede ser una acuacultura no sustentable, puede ser el desarrollo urbano en las costas, puede ser una contaminación, y esta puede venir de unas prácticas de agricultura dentro de las áreas donde después se desagua en estos ecosistemas costeros. Entonces, lo que llega a resultar es que estos ecosistemas, una vez que han acumulado, se puede perder el ecosistema, y en lugar de seguir secuestrando y de seguir almacenando, se pierde entonces lo que es la secuestración de carbono, y también se pierde el almacenamiento del carbono. Entonces, esto es lo que causa que a la pérdida de estos ecosistemas, la emisión de todo este carbono, se oxida el carbono y se emite en la forma de dióxido de carbono, y esto contribuye muchísimo a lo que es el cambio climático, que es algo que no queremos. Y es importante notar que una vez que se destruye, se pierde inmediatamente lo que es el carbono de la biomasa, y luego después, con el tiempo, estos sistemas seguirán emitiendo dióxido de carbono a través del tiempo, una vez que están deforestados los ecosistemas. Entonces es muy importante entender cómo esto se pierde, no nomás instantáneamente, pero a largo plazo. Entonces hay que tomar medidas de cómo prevenir esto. Y esta es una ilustración, por ejemplo, esto es un bosque de manglar, y esto es cómo se ve después de que lo han talado. No es el mismo lugar, pero es una representación que les muestro. Y esto, por ejemplo, una vez que se perdió el dióxido, el carbono de la biomasa, después, cuando este ecosistema es expuesto hacia el aire, la química y la biología y todo cambia dentro del sistema, que se vuelve a un sistema que emite dióxido de carbono. Y esto puede pasar
hay estudios que representan que la emisión de dióxido de carbono continúa hasta más de 30 años. Entonces es muy importante prevenir que esto suceda. Entonces nosotros, en combinación con IUCN y con la COI de UNESCO, en el 2002, fue lanzada el Blue Carbon Initiative con la misión de incrementar la conservación y la restauración y el manejo sostenible de ecosistemas costeros que contienen carbono azul. Y esto fue dedicado a una misión global porque, como podemos ver en este diagrama, los 3 ecosistemas que se han documentado que secuestran y almacenan muchísimo carbono se pueden encontrar en todos los continentes, bueno, menos en la Antártida, y en muchísimos países. Entonces es muy importante que si con la misión de mitigar el cambio climático a través de usar la naturaleza que son los manglares, los pastos marinos, es importante estar comunicando que esta protección debe ser a nivel global y no nomás enfocarnos a regiones. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que hemos entendido, lo que hemos aprendido de todo este proceso, hemos aprendido que siempre tiene que ir a la mano lo que es la ciencia con las policies, con las políticas y trabajar con los gobiernos, porque siempre hay una necesidad en los dos campos, siempre hay una necesidad de más ciencia, siempre hay una necesidad de más data, siempre hay necesidad de más mapas, de más la data de carbono, la data de cuántos humanos dependen de estos ecosistemas, pero también siempre hay más necesidad del lado de la política, que es por ejemplo, si hay ya leyes implementando protección de manglares, si hay leyes de manejo de manglares, si hay leyes de protección de pastos marinos, cómo están las políticas del mercado de carbono. Entonces siempre se tienen que avanzar los dos al mismo tiempo. Entonces lo que hizo el Blue Carbon Initiative es fundar 2 grupos dentro de la iniciativa que se enfocan en estos dos temas. Entonces, cada año el Initiative se reúne, el grupo de ciencia se reúne cada año para sintetizar la última data, la última información en carbono azul, para sintetizar y analizar y también alzar nuevas preguntas que hay que investigar. Y al mismo tiempo, el grupo de policy también trata de reunirse seguido para estar asesorando qué países, qué regiones y qué políticas se pueden reforzar o crear a nivel local, nacional e internacional. Y como ejemplos, por ejemplo, ya en el webinar pasado mencionaron el manual, pero estaba en inglés y ahora hace ya un mes, no, en el verano pasado, hemos publicado el manual en español gracias al apoyo del doctor Miguel Cifuentes, que va a presentar en unos minutos, y nos ayuda en la traducción del manual, y ahora está disponible en la página del Blue Carbon Initiative para que lo puedan descargar y seguir estos protocolos. Y estos protocolos son aprobados por los diferentes mecanismos en los que después se pueden desarrollar proyectos de Blue Carbon. Entonces esto fue un producto de los 34 miembros del Scientific Working Group de la Blue Carbon Initiative, y es uno de los muchos ejemplos que trabajan ellos siempre en avanzar la ciencia y las metodologías. Otro de los ejemplos que incorpora muy bien lo que es la ciencia con la política fue varios de nuestros miembros del Scientific Working Group trabajaron con el IPCC, el IPCC, que es el gobierno, es el panel de múltiples gobiernos sobre el cambio climático, y ya han podido incluir ahora cómo incluir los humedales costeros, estos 3 que mencionamos, en los inventorios a nivel nacional. Entonces ahí estaban incorporando muy bien
cómo la ciencia puede contribuir a las políticas globales. Y entonces el siguiente paso, una vez que la Blue Carbon Initiative ya tiene lo que es la ciencia y la política en puesto, se pueden empezar a considerar cómo después se desarrolla un proyecto sostenible de conservación o de restauración de carbono azul. Y esto incluye muy bien ya cómo combinar la ciencia y la política y llevamos estas soluciones a los diferentes mecanismos que existen. Y ya lo habíamos mencionado en el webinar pasado, se mencionaron también que hay varias rutas de cómo aplicar a estos proyectos y cómo se pueden empezar a recibir incentivos relacionados con el carbono azul. Y existe el mercado de carbono, existen los mercados de carbono voluntarios, existen varias rutas a niveles internacionales que pueden ser los NDCs de cada país cuando incluyen el carbono. Y nosotros, como en la iniciativa, trabajamos con los países para informarles y guiarles cómo poder incluir el carbono en sus NDCs. Y sí, muchos países lo han incluido, pero después no saben bien cómo proseguir en cómo cuantificar exactamente cuánto carbono puede dedicarse a los NDCs, cuánto carbono puede dedicarse al carbono. También existe el RED Plus, que se discutió también en el webinar pasado. Se puede incorporar por los Sustainable Development Goals. El 13 es el de climas, el 14 el de océanos. Entonces, y luego después hay ya a niveles más regionales y locales, se pueden incorporar lo que es el manejo del carbono azul en la conservación del ecosistema o cómo trabajar con las comunidades locales para el manejo sustentable de los ecosistemas. Y entonces siempre la iniciativa estamos en contacto con los países, con las comunidades para saber qué es lo que se necesita, más ciencia o más política. Y vale mucho decir que sí, el carbono es muy importante y puede ser uno de los ecosistemas, servicios ecosistémicos de estos tres humedales, pero no hay que olvidar que el carbono es uno de muchos los ecosistemas, servicios ecosistémicos de estos humedales. Entonces el carbono siempre puede ser incluido en varios de estos proyectos de conservación que ya existen y se puede incorporar con otros muchísimos servicios ecosistémicos. Como habíamos mencionado, puede ser turismo, puede ser control de erosión, protección de costas. Y solo para mostrarles ya, en estos son varios de los proyectos que tenemos a nivel mundial y estamos trabajando con ellos. Empiezan ellos como proyectos de manglares y después se pueden viendo qué información hay disponible a nivel de ciencia y a nivel de política. Podemos empezar a transformarlos en lo que son proyectos de carbono azul. Y ya, y con eso termino la presentación. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto intentaré responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos ya varias preguntas, pero vamos a esperar a que terminen las tres presentaciones para tener el espacio de discusión. Solamente quisiera decir, y a partir de una pregunta que surgió ya, que si usted puede proporcionarnos los vínculos o incluso las copias del manual y de otros documentos que mencionó, nosotros podemos incluirlos en la página del webinar para que quienes han participado puedan descargarlos ahí o puedan seguir el link para llegar al sitio donde están disponibles. Entonces, si usted puede proporcionarnos esos materiales, con gusto los compartimos con las personas que están participando en el webinar. Claro, Y bueno. Con mucho gusto lo hago. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces les confirmamos a los colegas que están preguntando que vamos a poner a su disposición el manual y otros materiales. Quisiera también comentar que estamos ya más de 100 personas conectadas en el webinar. Muchas gracias a quienes se han unido mientras estábamos en la primera presentación. Vamos ahora a escuchar al doctor Miguel Cifuentes de CATIE, quien nos va a comentar sobre el trabajo que han estado haciendo en este marco en Mesoamérica.
Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Adelante con su presentación. Muy buenos días a todos, más bien a usted, Ana María y Alejandra, por la cordial invitación a ser parte de este webinar y de seguir desarrollando este tema a nivel regional. Mi charla es un poco una continuación de muchos de los temas que el doctor Ramos acaba de desarrollar en la presentación de él, en el sentido de tratar de responder la gran respuesta que queda pendiente a partir del marco internacional o el marco global de carbono azul. Y es cómo implementamos todas estas ideas, cómo desarrollamos los mecanismos y cómo llevamos a cabo las acciones que finalmente nos van a ayudar a fomentar un desarrollo sostenible en zonas marino-costeras. Si podemos ver la siguiente. Gracias. Bien, nosotros acá en CATI hemos venido trabajando dentro del contexto de la iniciativa del Grupo de Trabajo Científico de la Iniciativa Internacional de Carbono Azul. Hemos venido trabajando detrás de solventar el interés que hay por carbono azul. Como lo describió el doctor Ramos, ese interés ha crecido considerablemente internacionalmente. Pero todavía es una idea relativamente nueva. Ustedes vieron las fechas de nuestras reuniones, llevamos apenas 6 años de estar trabajando en esto, mientras que otras disciplinas tienen 40, 60, 100 años de desarrollo conceptual y de actividades. Entonces es relativamente nueva y necesitamos que nuevos proyectos sean diseñados e implementados para demostrar la validez del concepto y terminar de generar esta atracción a nivel internacional que nos permite integrar estos ecosistemas en respuestas de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, enfrentamos varios desafíos para llegar a esa meta. Y el planteamiento de CATI es un diseño de un paquete de lo que llamamos soluciones azules, que más adelante les voy a comentar los detalles. Sin embargo, primero comentarles que desde nuestra óptica, para tener proyectos exitosos de carbono azul, en primera instancia es necesario que busquemos ofrecer beneficios simultáneos de mitigación y de adaptación. Una de las características claves de los ecosistemas de carbono azul es que ambos beneficios están muy ligados, a diferencia de otro tipo de ecosistemas. Además, consideramos que los proyectos de carbono azul deben tener un fuerte componente de desarrollo rural y fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades costeras. Ese debe ser nuestro objetivo último al desarrollar estos proyectos. Y entonces, para abordar todo este contexto, CATI ofrece un paquete coherente de investigación científica y facilitación política. Y ustedes acá van a poder reconocer los dos grandes pilares de la Iniciativa Internacional de Carbono Azul, integrado en la operatividad de las acciones que desarrollamos a nivel regional. Y cuando hablo de nivel regional, estoy hablando de Mesoamérica ampliada, desde sur de México hasta Colombia e inclusive el Golfo de Guayaquil en Ecuador. Por si hay algún compatriota por ahí, los saludos cordiales. Permítanme a continuación compartirles entonces las 6 piezas del rompecabezas de soluciones azules que estamos desarrollando. Como les decía, para lograr la adopción plena o el mainstreaming del carbono azul en la región, hemos diseñado una serie de soluciones modulares que facilitan el desarrollo de marcos científicos y políticos y se apoyan entre sí. En esta figura muy sencilla les planteo que veamos al carbono azul como un rompecabezas que hay que ir armando para poder ver una foto completa. Las piezas del rompecabezas comprenden 6 temas, acá vistos en pantalla, y que yo organizo en 3 grandes áreas de acción. La primera es la promoción de capacidades y la generación de conocimiento, como la medición de las existencias de carbono, los inventarios de campo y cómo estos cambian a lo largo del tiempo, además del desarrollo de cursos y entrenamientos dirigidos a facilitar que las capacidades nacionales se fortalezcan en este tema, que los países puedan resolver estas necesidades técnicas independientemente. En segundo lugar, estamos abocados a estudiar la relación entre la provisión de servicios ecosistémicos y el valor intrínseco que estos tienen, y la estabilidad de los medios de vida locales en este contexto de cambio climático. La tercera gran área es lo que llamamos la extensión o la incidencia y asistencia técnica que CATI puede brindar técnicos y pobladores locales hasta tomadores de decisión, para así generar acciones a través de proyectos en el campo y de marcos políticos al mismo tiempo, y tener una retroalimentación positiva entre ambas dimensiones. Siguiente, por favor.
Gracias. Para construir estas soluciones azules, entonces partimos en primera instancia de construir una base sólida de conocimiento en los sitios donde trabajamos. Y lo primero que hemos venido haciendo en estos últimos años es impulsar el desarrollo metodológico y las capacidades técnicas en la región. El doctor Ramos les comentó acerca del Manual Internacional de Carbono Azul que desarrollamos como parte de los productos de la iniciativa. Y una de nuestras primeras grandes tareas fue adaptar esos métodos para la realidad de la región. Entonces, a través del Programa Regional de Cambio Climático de USAID, publicamos un manual centroamericano para la medición de carbono azul y manglares, y estos mismos métodos han sido probados básicamente en todos los países de la región en donde hemos trabajado. En Panamá, inclusive, había un proyecto ahora ya cerrado, financiado por PNUD. Estos métodos están siendo propuestos para su adopción como métodos oficiales para la medición y el monitoreo de carbono en manglares. Es un gran logro en ese país. Y próximamente, bueno, ya está disponible, perdón, no próximamente, el manual va a tener una continuación. Después de la traducción en español, un segundo volumen que ojalá esté completado en los próximos meses. Un proyecto bastante interesante. Ahora, de la mano con este desarrollo metodológico, también hemos entrenado alrededor de unas 60, 70 personas en las técnicas necesarias para medir carbono azul. De forma que podemos decir que ya en la región hay una pequeña pero importante masa crítica de técnicos con conocimiento básico y en algunos casos avanzado acerca del tema de cuantificación de carbono azul, basado en este desarrollo metodológico que estamos impulsando. Siguiente, por favor. Bien, tomando como base este desarrollo metodológico, luego nos abocamos a cuantificar el carbono azul en áreas prioritarias con el involucramiento de actores locales y nacionales, que van desde pobladores rurales hasta profesores de universidades. Y nuevamente, esto es para reforzar la generación de capacidades locales, nacionales en cada uno de los países. Porque queremos terminar o promover esa concientización acerca de la importancia del carbono azul a todo nivel en los países donde trabajamos. Lo importante también es que los resultados de estos inventarios nos ayudan a reforzar ante las autoridades nacionales la importancia de estos ecosistemas en procesos de decisión política y respuesta a cambio climático. Y más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Además, por medio de técnicas de modelado geoespacial y técnicas de sistemas de información geográfica, podemos combinar los datos de actividad, los cambios de cobertura de uso, con factores de emisión, las cantidades que van y vienen, que suman y restan de carbono y otros gases de efecto invernadero, para darnos una idea de la evolución histórica de las existencias de carbono. ¿Cuánto carbono se está secuestrando o emitiendo a través del tiempo, conforme las áreas de manglar aumentan o disminuyen? Esto nos permite evaluar el nivel de degradación y la pérdida de carbono que proviene de estos ecosistemas. La otra cara de la moneda es que también nos permite estimar potenciales de restauración de esos ecosistemas de manglar y que podemos relacionar con estimados de capital natural, que es un tema que viene fuertemente. El siguiente, por favor. Además de los puntos anteriores relacionados con la cuantificación de carbono, también trabajamos con estudios de valoración de servicios ecosistémicos, con el objetivo de alimentar el establecimiento de posibles esquemas de pago por servicios ambientales u otros esquemas novedosos de financiamiento que permitan canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible de las áreas marino-costeras. Y este tipo de análisis es una primera ventana que requiere que pensemos más allá del carbono y nos concentremos en otros servicios ecosistémicos que también son importantes para las comunidades. Las primeras que se me ocurren son pesquería, cosecha de conchas, de turismo, por ejemplo. Y aquí es donde el concepto de Blue Carbon, de carbono azul, se amplía más allá de solamente el carbono a incluir otros elementos del ecosistema y también a las comunidades. Y de ahí uno de los valores agregados de la iniciativa y del concepto. También trabajamos en realizar diagnósticos locales, tanto de la realidad social como la ecológica, y eso nos permite entender la relación entre los medios de vida de los pobladores locales y la estabilidad de los manglares en este contexto cambiante del clima. Y la pregunta de fondo que intentamos contestar es, ¿qué tan dependientes son las comunidades costeras de los servicios ecosistémicos provistos por los manglares? Y con base en estos estudios, proponer intervenciones para la adaptación al cambio climático y dar insumos también para fomentar el desarrollo local y nacional. Siguiente, por favor.
Ya para completar las seis piezas de este rompecabezas de soluciones azules, nuestro trabajo nos lleva a los ámbitos de la política y de la acción regional. Decidimos abordar el desarrollo de marcos políticos por varias razones. Primero que nada es porque sienta las bases para la participación nacional en las iniciativas de carbono azul, es decir, qué tanto el país está interesado en el tema, ¿es prioritario, no es prioritario? ¿Cómo lo ve? Nos permite también aclarar la arquitectura y las responsabilidades institucionales en los países. ¿Quién hace qué y con qué recursos? ¿Quiénes son los responsables últimos de incorporar estas nociones dentro de los planes, estrategias y políticas nacionales? Y finalmente, precisamente esto, nos permite relacionar el carbono azul, el concepto de carbono azul, con otras políticas o mecanismos. Y acá hay varios casos que el doctor Ramos ya mencionó, como el mecanismo de red, los NAMAs, los NDCs, etc. Una última pieza del rompecabezas es que nuestra acción regional se centra en este momento en promover la consolidación de una red de práctica de carbono azul en la región, entendida más ampliamente desde el sur de México hasta Ecuador, como les decía hace unos minutos. Estas redes de práctica y estos intercambios como los que estamos teniendo en este momento a través de la facilitación de la plataforma Let's Slack, nos permiten escalar el conocimiento científico que hemos recopilado en el campo y las lecciones aprendidas desde los sitios a lo nacional, y luego proyectar y compartir entre países esas experiencias. Y una característica fundamental de estas redes de práctica, como ustedes saben, es la promoción de conocimiento y también cómo cumplen un rol para permitir catalizar colaboraciones e intervenciones adicionales que nos van a permitir fortalecer el tema en toda la región. Bien, el siguiente, por favor. Ahora les voy a compartir unos resultados, unos datos acá para ejemplificar o ilustrarles a ustedes cómo utilizamos este marco de las piezas del rompecabezas y las soluciones azules para generar acciones basadas en ciencia. Este gráfico que ven ustedes en el eje vertical tiene la magnitud de carbono almacenado en ecosistemas de manglar hasta 3 metros de profundidad en toneladas de carbono por hectárea, y en el eje horizontal ustedes ven la comparación de 3 ecosistemas marino-costeros: manglares, camaroneras y salineras. Ustedes pueden ver en primer lugar que los manglares almacenan alrededor de 960 toneladas de carbono por hectárea, y la mayoría de esto está en el suelo, la barra café que ustedes ven en la gráfica. Y las dos barras de la derecha muestran la cantidad de carbono almacenado, pero en estos dos ecosistemas alternos al manglar, camaroneras y salineras, desarrolladas en tierras donde originalmente había manglares naturales. ¿Y esto qué es lo que nos indica? Bueno, que la conversión de manglares a otros usos de la tierra nos produce una pérdida de carbono que llega a alcanzar hasta un 92% en promedio del carbono originalmente secuestrado en el sitio. Estamos hablando de 800, casi 900 toneladas de carbono por hectárea, que es básicamente el doble de la cantidad de carbono almacenado en una sola hectárea de bosques pluviales, que son los bosques terrestres que mayor densidad de carbono presenta. Entonces, altas pérdidas de carbono por la conversión de manglares a otros usos de la tierra, y obviamente hay muchas relaciones que podemos hacer a partir de acá. Siguiente, por favor. Una de esas relaciones es que a partir de estos datos y un ejercicio de modelado geoespacial, podemos estimar que las emisiones de dióxido de carbono por uso de la tierra, solo en el Golfo de Nicoya, que es en Costa Rica, que es de donde provienen estos datos, corresponden más o menos a 1/3 de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero reportadas por el país en su última comunicación nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. 1/3 de las emisiones nacionales. Imagínense, por una conversión de alrededor de 2.400 hectáreas de manglar a otros usos de la tierra. Eso es una magnitud casi que inimaginable. Ahora, imagínense lo que es extrapolar esas cantidades de solo el Golfo de Nicoya a cerca de las 50.000 hectáreas de bosque de manglar que Costa Rica ha perdido en los últimos 22 años, y estos son datos del último estudio de cobertura y cambio de cobertura de la tierra que han hecho acá en el país. Y terminamos con números astronómicos. Las pérdidas son considerables, por decirlo de forma amable, en términos de emisiones y también en términos monetarios, si es que hacemos un cálculo rápido del valor de capital natural perdido.
A partir de esta información, que es robusta, es contundente y basada en métodos armonizados internacionalmente que ya ustedes han visto, es que facilitamos la toma de decisiones a nivel de política o de implementación de proyectos. Ustedes probablemente han escuchado que Costa Rica tiene una meta de ser carbono neutral. Bueno, ante una pérdida de semejante magnitud como la que les estoy comentando, ¿qué pasa con esa meta? Bueno, podemos darle la vuelta. Si hemos perdido todas esas 50,000 hectáreas, ¿qué potencial tenemos de recuperarlo? Yo trato de ser optimista y darle vuelta al mensaje. Entonces, toda esta información científica sí puede alimentar procesos de política y acciones nacionales, que es hacia donde estamos caminando. Siguiente, por favor. Ya para ir cerrando, les comento rápidamente, aparte de todo este trabajo científico y de recopilación de datos en el campo, algunos de los impactos que ya hemos alcanzado a nivel regional en los contextos sociales, económico, ecológico y político. En lo social, creo que el impacto más contundente es que hay ya capacidades locales y nacionales promovidas y personas empoderadas para conservar manglares como ecosistemas prioritarios, y estamos trabajando en conjunto para reforzar este tema. En lo económico, como les mostré en el slide anterior, hay un primer estimado histórico de pérdida de capital natural azul por cambio de uso de la tierra, y además, a partir de este estudio específico, estamos ampliando la valoración económica a toda una gama de servicios ecosistémicos utilizando técnicas de valorización económica de punta, y ese estudio ya está terminado, está en revisión, entonces pronto lo podremos socializar, pero con conclusiones muy, muy interesantes que creo que son de mucho interés para todos. En lo ecológico, a través del Programa Regional de Cambio Climático de USAID, y que hicimos trabajo en El Salvador, por ejemplo, el gobierno logró, uno de los grandes éxitos fue duplicar el área de manglares bajo manejo sostenible. Entonces reforzamos la conservación de estos ecosistemas a través del trabajo de carbono azul. Y en lo político, El Salvador tiene un enunciado ya de política nacional que involucra carbono azul y manglares. Y en Costa Rica estamos retomando un proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Carbono Azul, que está conectado con otras iniciativas relacionadas con humedales y cambio climático. Muy, muy interesante. Siguiente, por favor. Ya para terminar, quisiera dejarles estas 4 o 5 reflexiones acerca de nuestras experiencias y el proceso que hemos seguido. Personalmente creo que si queremos que el tema de carbono azul termine de generar tracción en la región, debemos pensar más allá del carbono. Esa es una de las primeras lecciones que aprendimos en este trabajo. Y la respuesta es sencilla. La prioridad regional es la adaptación y el bienestar humano, no necesariamente la mitigación. Y no necesariamente la mitigación es la única puerta de entrada para estos procesos. Lo que nos reta a pensar de forma innovadora para integrar el carbono azul, que es un beneficio de mitigación, dentro de proyectos de desarrollo vía de mecanismos financieros innovadores enfocados en favorecer o fortalecer los medios de vida de poblaciones locales y estabilidad nacional a gran escala. Lo segundo es que tenemos que buscar desarrollar esas sinergias, como las llamamos, entre adaptación y mitigación. Aprovechar que esos beneficios de los ecosistemas marino-costeros están tan fuerte ligados. Y ahí es donde la conservación y la restauración de las existencias de carbono brindan, sin asomo de duda, beneficios adaptativos a las comunidades, a la vez que responden a las demandas de mitigación que tienen los países. Creo también que debemos de empoderar a las comunidades y a los técnicos a nivel nacional con conocimiento y herramientas para que autogestionen estos procesos a mediano y largo plazo, porque debemos buscar la sostenibilidad en los procesos en los países, sin dependencia casi permanente de la asistencia externa, que es un poco como se han ido desarrollando las actividades de conservación y desarrollo. De la mano con todo lo anterior, debemos coordinar muy bien con autoridades nacionales y locales para asegurarnos que estos procesos son de relevancia y utilidad a ambos niveles, local y nacional, y que compartimos una misma visión. Finalmente, pues, invitarles a que todos nos unamos a estos esfuerzos de integración y de intercambio de conocimiento para que en conjunto podamos lograr cosas mayores. Y con esto, la diapositiva final, les agradezco muchísimo por su atención. Que les queda mi correo electrónico por si ahora no puedo contestar a todas las preguntas por una limitación de tiempo. Y además un enlace a una plataforma donde todo este paquete de soluciones azules que
que tengo planteada se puede revisar en línea para que ustedes también aprendan más detalles acerca de cada uno de los componentes. Nuevamente agradecerles por su atención y quedo pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias, Miguel. Tenemos ya varias preguntas, pero vamos a esperar para después de la tercera presentación. Ya está con nosotros nuestra siguiente ponente, María Claudia Díaz Granados. Si podemos mostrar la presentación de María Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros este día y compartir sus experiencias, sus conocimientos. María Claudia, adelante. Le escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan todos? ¿Aló? Sí, escuchamos. Adelante. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y lamento entrar tarde a esta reunión, pero les agradezco mucho que nos hayan invitado a participar. Mi charla va a ser frente a las posibilidades o las oportunidades que tenemos de hacer proyectos de carbono azul en Colombia. Es una oportunidad realmente para el tema de conservación y restauración de sistemas marino-costeros a largo plazo, y hoy en día las condiciones en nuestro país lo permiten. Y esta es la razón por la cual quería comentarles o compartir con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo acá en el país. Colombia es un país que tiene dos costas, una sobre el Mar Caribe y la otra sobre el Océano Pacífico, y por existe una complejidad de realidades y de situaciones de desarrollo en cada una de las costas, y esto tiene un impacto directo sobre los ecosistemas marino-costeros, especialmente aquellos que son los que capturan el carbono y ayudan con la mitigación del cambio climático. En nuestra costa Caribe, que es de aproximadamente 1.600 kilómetros, tenemos cerca de 80.000 hectáreas de manglar. Hace más de 50 años esta cobertura era casi 3 veces la cobertura actual, y esto realmente se debe al gran desarrollo que ha tenido toda nuestra costa Caribe. Es ahí donde tenemos las principales ciudades que miran hacia el Gran Caribe, y esto ha hecho obviamente un daño muy fuerte en todos nuestros ecosistemas naturales, tanto costeros como terrestres. En el caso de pastos marinos, tenemos algunas especies, 6 de las casi 60 que existen, y tenemos solamente 66.000 hectáreas de pastos marinos, casi todos ubicados hacia la zona norte, lo que llamamos La Guajira, que queda en el límite con Venezuela. La situación en la costa pacífica es completamente distinta. Nuestra costa pacífica está muy poco desarrollada en términos urbanos y de desarrollo económico. Tenemos la gran barrera que impide el paso desde la ciudad capital, que es Bogotá, y que está casi en el centro del país, hacia la zona costera, y es la cordillera, una de las grandes cordilleras que tenemos en nuestro país. Y esto ha hecho que esta zona sea una de las más biodiversas en el planeta, es lo que se llama el Chocó biogeográfico, pero también esta cordillera ofrece por un lado, una reducción de las oportunidades de desarrollo para el país, y por otro lado, pues permite que se mantengan los ecosistemas lo más naturales o naturalmente posible. Entonces, en nuestra costa pacífica tenemos casi 210.000 hectáreas de manglar, muy distinta la situación con la del Caribe. No tenemos pastos marinos, las condiciones no dan para eso, y nuestra costa es aproximadamente de 1.300 kilómetros, es un poco más estrecha que la Caribe, pero también las dificultades de trabajar en esta área son mucho mayores porque no hay vías de acceso
desde el interior del país hacia la costa. Las principales amenazas, como creo coinciden con otros países de personas que están aquí escuchando, yo pienso son muy similares. Principalmente nuestros ecosistemas se ven afectados, y especialmente los manglares, por tala para uso doméstico y tala ilegal para el comercio de su madera. En nuestro país tenemos una ley que prohíbe la tala de los manglares. Sin embargo, es muy difícil hacer el control y la vigilancia, especialmente en la zona del Pacífico, en donde no hay vías de acceso, y realmente el acceder a estos sitios tan remotos es muy complejo para un país que tiene otras prioridades. Igualmente, la frontera, la expansión agrícola y ganadera y el desarrollo costero, estos dos especialmente en la zona Caribe, son las principales amenazas. La fotografía que ustedes ven ahí es una ganadería de búfalos que poco a poco ha ido desplazando el manglar protegida, porque el dueño del área, pues obviamente genera más ingresos con la venta de los productos derivados de los búfalos que con la conservación del manglar. Y obviamente esto hace un efecto nocivo sobre nuestros ecosistemas locales. Por otro lado, a nivel jurídico, en Colombia tenemos una gran oportunidad en este momento para el desarrollo de proyectos de carbono azul. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que incluye un capítulo verde específicamente para el tema de cambio climático y promueve la creación de un fondo de adaptación, de que cada uno de los planes de adaptación al cambio climático incluyan acciones específicas encaminadas a la conservación de bosques, y bajo nuestra legislación el manglar o los manglares están incluidos dentro de los bosques, y que se haga un registro nacional de gases de efecto invernadero. Igualmente, tenemos una política de manejo de riesgo de desastres en donde se incluyen actividades específicas de restauración de áreas costeras y especialmente de manglares. Y recientemente, esto viene de 2 años para acá, tuvimos una reforma tributaria en donde el gobierno puso un impuesto al carbono para todas las empresas que de una u otra manera utilizan combustibles fósiles. Es decir, casi todas las empresas en nuestro país tienen que pagar un impuesto, y posterior a esta reforma tributaria generó un decreto que es la no causación del impuesto. Por un lado, le pide a las empresas que paguen un impuesto, y por otro lado le da una opción a esas empresas diciendo: si ustedes financian proyectos de carbono, incluyendo carbono azul, yo les puedo eximir un porcentaje del impuesto que ustedes me deberían pagar. Y esto ha generado una grandísima oportunidad de poder buscar posibles compradores para el mercado para los bonos de carbono, los certificados de carbono que se puedan validar y verificar en ciertos proyectos. Contamos con una política nacional de adaptación que tiene una estrategia de carbono neutralidad y que está promoviendo que la mayor cantidad de empresas en el país busquen las formas de ser carbono neutras. Algunas de ellas han hecho sembrando bosques, y otras están tratando realmente de ser más innovadoras, de ir más allá y de buscar alternativas en los ecosistemas costeros. Entonces yo les voy a contar brevemente algo de lo que hemos hecho y cómo podemos escalar este tipo de proyectos en temas de carbono azul, que básicamente es una opción que nos permite tener financiación a largo plazo para hacer actividades de conservación y obviamente de restauración de los ecosistemas. Estas son nuestras áreas que hemos priorizado. Esta es una en el Caribe, que es donde les mostraba la fotografía de los búfalos, y esta otra es en la zona sur del Pacífico. Los círculos en rojo muestran en dónde específicamente estamos haciendo acciones de conservación
de manglares con comunidades o donde hemos hecho estudios específicos de la cobertura actual y el estado de salud de los manglares. Y en el área donde ustedes ven el círculo rojo y otro círculo azul, es una zona llamada Iscuandé, es un área, no es protegida, pero es un área de un consejo comunitario de comunidades afro, que son características de nuestro país. Los consejos comunitarios son la autoridad étnica local, y estamos en esa zona trabajando con 10 comunidades que hacen parte de todo la cuenca del río Iscuandé, y a lo largo de ese río y en la Bocana específicamente existe una población de un ecosistema de manglares que son los que mejor conservados se encuentran en este momento de la zona del Pacífico Sur. Y con ellos iniciamos lo que en conservación internacional llamamos un acuerdo de conservación, que es básicamente una actividad en donde se negocian las acciones de conservación a cambio de reconocimientos directos con la comunidad. Y este fue un primer piloto, o ha sido un primer piloto que estamos tratando de amplificar y de replicar en otras zonas, y que es una de las acciones que va a ser financiada por un programa de carbono azul que estamos buscando o estamos tratando de generar en toda esa costa sur del Pacífico colombiano. Y me voy a devolver un momento para mostrarles el mapa, en donde ustedes ven todos los manglares que existen, están resaltados en color violeta hasta el límite con Ecuador. Entonces, el acuerdo de conservación, la comunidad se compromete a cuidar el manglar, que para ellos es la razón de ser, realmente es el sitio en donde ellos pueden extraer unas conchas, unos bivalvos que se llaman piangua en Colombia, y a través de la comercialización piangua es que estas comunidades pueden subsistir. Es la única alternativa económica que tienen. Entonces, en este acuerdo hemos incluido a cerca de 2.200 personas, la gran mayoría son afrodescendientes, quienes trabajan y se han comprometido directamente para conservar el manglar y para restaurar las áreas que han sido afectadas o que fueron afectadas previamente por deforestación ilegal o por tala ilegal. A lo largo de estos casi 4 años hemos ido viendo primero cómo se ha recuperado este bivalvo, que está bastante amenazada la comercialización directa de parte específicamente de los ecuatorianos, que son quienes más consumen este recurso. Y además todo el ecosistema de manglar, que son cerca de 12.000 hectáreas, se ha mantenido intacto y hoy en día es modelo para otras comunidades cercanas que también quieren poder tener la oportunidad de hacer procesos comunitarios de conservación que al mismo tiempo generen o mejoren la calidad de vida de estas familias. En ese caso, hacemos nosotros un monitoreo socioeconómico para poder ver si efectivamente a través de esta herramienta, que es una herramienta económica realmente, que hemos implementado, si se está mejorando o no la calidad de vida de esas familias que están involucradas en el acuerdo. Y a lo largo de estos años hemos entregado reconocimientos que aproximadamente suman cerca de $50.000. Eso no se da en efectivo necesariamente, sino a través de las mejoras en las condiciones de vida o en las locaciones, en las casas, en los centros comunitarios, en las escuelas, y también a través de la capacitación, del mejoramiento o el fortalecimiento de las capacidades técnicas de estas personas que nunca han tenido oportunidades de salir de su región para poder tener un estudio o tener oportunidades de crecer. Y obviamente, como les mencionaba, gracias al acuerdo, estas
14.000 hectáreas que son parte del Consejo Comunitario, dentro de las cuales 12.000 son de manglares, están protegidas sin ser un área de conservación legalmente constituida por el país. Y cerca del, casi el 100%, el 98% de las comunidades que participan en este trabajo están cumpliendo con los compromisos a los cuales se han comprometido, están viendo un beneficio en ser parte de este trabajo. Yo les muestro esto porque este es un ejercicio muy interesante y uno de los temas que implica el hacer un programa de carbono azul es el trabajo con las comunidades, el garantizar que efectivamente esas acciones de conservación que un proyecto de financiación a través de la venta de bonos de carbono pueden apoyar sean eficientes y sean efectivas. Entonces, primero hay que tener un relacionamiento muy estrecho con las comunidades, realmente lograr este tipo de resultados para que un proyecto o a través de proyectos de carbono azul y del mercado de los certificados y de los bonos realmente se puedan mantener estos procesos en el tiempo y se puedan replicar de manera exitosa. Muchas gracias, creo que me demoré los 15 minutos, Alejandra, pero me puedo quedar un rato más por si tienen preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, María Claudia. Sabemos que está en un evento y que ha tomado el tiempo para hacernos la presentación excelente. Y sí tenemos unos 30 minutos más de preguntas y respuestas, si puede acompañarnos. Tengo ya varias preguntas que son para los diferentes presentadores, de parte tanto de Néstor Windeboxel como de Julián Bernal. Nos pregunta Néstor que si tenemos datos y razones para la consideración de arrecifes de coral en este tipo de iniciativa, e igualmente Julián pregunta por qué los arrecifes de coral no están clasificados como carbono azul. Ese puede ser para Jorge esa pregunta. Desde un inicio también Julián preguntaba en Colombia cómo se articulan los proyectos de manglar a las políticas, que es parte de lo que ha presentado María Claudia, pero si quiere, por favor, elaborar. También Néstor Windeboxel consulta, y esto puedes comentar de ustedes quienes deseen aportar, cómo varía la captura y el secuestro de carbono de manglares y praderas marinas. ¿Es homogénea? ¿Es variable? ¿Y cuáles son los factores que lo determinan? Que si hay un dato promedio que se pueda usar como referencia. Para también Jorge, pero si alguien más quiere aportar, de parte de Yehudi Rodríguez, si existe alguna evidencia de cómo la reducción de manglares ha impactado los niveles de producción pesquera o reducción en cuanto a diversidad de especies de interés comercial. Y por último, tengo otras, pero voy a terminar esta primera ronda aquí. Para Miguel, de parte de Guillermo Salazar, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Dice que están muy interesados en trabajar en esta temática y que le pide, por favor, recomendaciones que son importantes a tomar en cuenta para que las universidades se vinculen más a estos temas de gran importancia para la región. Entonces, dejo esa ronda de preguntas. Si quieren, podemos responder en el orden de las exposiciones. Ustedes pueden tomar las que iban directamente dirigidas a ustedes u otras donde quieran aportar, y posteriormente tendremos otra ronda. Adelante, Jorge. Sí, muchísimas gracias. Qué gusto ir a Miguel desde Costa Rica y a Maclao desde Colombia. Saludos a todos por allá. Y
y gracias a todas las preguntas. Y sí, la primera que pude apuntar fue el tema de los corales, los arrecifes de corales. Y sí, los corales es un sistema costero marino que sí aporta, por ejemplo, a lo que es la protección de las comunidades de tormentas o de altas olas. Y sí proveen demasiados recursos económicos en cuanto a la biodiversidad de turismo, de biodiversidad de pesca y también por la economía de turismo. Lo único que no son considerados bajo el tema de carbono azul o bajo la definición de carbono azul porque en sí es lo que les mencionaba también en la presentación. Lo importante es el almacenamiento de carbono. Lo que los arrecifes de corales contienen es una relación simbiótica entre alga y lo que es el coral. Y si el alga que vive en el coral, los pólipos que viven en el coral, sí secuestran carbono, pero el balance del organismo de coral, el otro componente del coral, emite también carbono bajo lo que es la respiración microbiana y también la calcificación de la precipitación del calcium carbonate, no sé cómo se dice en español, lo puedo buscar ahorita. Y Carbonato de calcio. el carbonato de calcio, exacto. Entonces, el balance en sí en este sistema viene siendo un balance neto de pérdida y ganancia de carbono. No hay en sí lo que les mencionaba antes, el componente de mitigación de carbono a largo plazo no está todavía documentado en los sistemas de corales. Entonces es por eso que ahorita no es un ecosistema que es considerado dentro de lo que es la iniciativa de carbono azul. Pero como les mencionaba en la presentación, nosotros trabajamos no nomás enfocados estrictamente en lo que es el servicio ecosistémico de carbono. Si hay proyectos donde se incluyen estos ecosistemas que están al lado de manglares, al lado de pastos marinos o al lado de las marismas, siempre se pueden incorporar los corales también en un proyecto grande, porque ellos van a proveer otro servicio ecosistema, como les mencionaba antes, el de turismo, el de pesca, el de protección de costas. Entonces, hay posibilidades de incluirlos, pero no dentro de lo que es el contexto de mitigación por el almacenamiento de carbono a largo plazo. Y ¿qué más fue? Y la segunda pregunta, se me hace, ahí me avisan si me salté una pregunta de si hay información de los impactos de reducción de manglares en pescas. Y sí, de hecho, es una de las razones de adaptación, como también decía el doctor Cifuentes, y los ejemplos de María Claudia, es las comunidades, nosotros también trabajamos con las comunidades y son los que primero nos alertan de estas, que hay baja pesca, por ejemplo, o los recursos de pesca están en peligro. Y eso, no hay un número global que podamos decir, bueno, se está perdiendo a nivel global tanta pesca por la reducción de manglares, porque eso es muy local, muy regional. Pero en varios países existen estudios en regiones donde se ve que se pierde la pesca cuando se pierde el manglar, porque el manglar en sí es el que provee el hábitat de reproducción, de crecimiento de muchas especies. Y una vez que se restaura, se han visto casos donde sí regresa la pesca muy eficientemente, como es un proyecto que nosotros tenemos en Costa Rica, en la isla de Chira, como lo mencionaba María Claudia también en Colombia, ya hay ejemplos en Ecuador también, donde se ve que se recupera. Entonces, no hay un número exacto, hay un número que flota mucho, de hecho, hay un número que dice en el 70% de todas las pescas sustentables dependen de manglares. Pero ese número de hecho, nosotros vamos a investigar a más fondo este número, de dónde salió, por qué se usa, y lo estamos tratando de refinar. Estamos trabajando con un grupo de científicos ahora que queremos llegar a más, a refinar ese número y así ya con ese número podremos hacer lo que
nos preguntaron de si se pierden los manglares, qué porcentaje se puede llegar a perder. Y sí, espero haber contestado las preguntas. Por favor, díganme si tienen más dudas. Gracias. Muchas gracias. Tenemos algunas adicionales para la segunda ronda. Miguel, si puede responder la pregunta de Guillermo de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, y también si tiene algún comentario sobre cómo varía la captura y secuestro de carbono de manglares y praderas. Que si es homogénea o es variable y cuáles son los factores. Adelante. Claro que sí, preguntas muy, muy interesantes. Alcancé a copiar algunas, nada más. Creo que empiezo de atrás para adelante. Primero, en un intento de complementar la respuesta del doctor Ramos acerca de por qué los corales no están incluidos dentro de la iniciativa de Carbono Azul. Y es porque por el momento, a nivel global, las convenciones marco de Naciones Unidas y específicamente la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que rige las respuestas de adaptación y mitigación, no han llegado a discutir esos temas. Ustedes probablemente están conscientes en la audiencia de lo complicadas que son esas discusiones y esas negociaciones. Entonces, no se ha llegado a aterrizar a ese nivel porque, como lo señalaba el doctor Ramos, hay todavía, por ser un tema nuevo, muchas incertidumbres en los ojos políticos, muchas incertidumbres que podrían apoyar o no apoyar la inclusión de un ecosistema como este. Y es que también la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, en su conceptualización, o visibiliza simplemente los flujos entre atmósfera y ecosistemas terrestres, biosfera. No necesariamente el intercambio gaseoso que se da en el seno de los océanos bajo el agua integra ese intercambio hacia la atmósfera. Entonces ahí tenemos varios vacíos, varias complicaciones técnicas por un lado, políticas por otro, que nos han ido deteniendo en el camino y hemos, creo yo, tomado la actitud cautelosa de avanzar en donde hay frutos maduros que podemos ir cosechando en esa esfera global que es sumamente complicada. Y por tanto estos ecosistemas de carbono azul, manglares particularmente, que es donde más estoy concentrado. Los manglares, como lo mencionaba María Claudia, básicamente pueden ser considerados bosques por los países. Entonces es relativamente sencillo integrar ecosistemas como estos dentro de mecanismos como de reducción de emisiones por deforestación y degradación, en lugar de intentar plantear ante la convención un mecanismo completamente diferente y exclusivo para manglares o para carbono azul en general. Entonces hay varios niveles de complejidad que se escapan de la esfera meramente técnica o científica, ¿verdad? Y ahí ustedes comprenderán esa dinámica internacional. Eso es lo que quisiera aportar en términos de esa pregunta. Luego, creo que Néstor, ¿cómo estás, Néstor? Un gusto saludarte así virtualmente. Creo que eras tú quien preguntó acerca de las tasas de secuestro de carbono en manglares, pastos y marismas. Y sí y no. No tengo conocimiento de datos de secuestro de carbono de corto o largo plazo en la región centroamericana, en todos estos ecosistemas que tú has mencionado. Tenemos datos de evolución, de emisión y remoción de CO2 a largo plazo, a través de estos estudios de conversión o cambio de uso de la tierra que mencioné en mi charla, y a partir de ahí podemos hacer esos cálculos de datos de actividad y factores de emisión, como se conoce. Pero no tengo datos de respiración, por ejemplo, o de productividad, que creo era hacia donde estabas enfocando tu pregunta. En todo caso, a nivel internacional sí hay datos de crecimiento, de productividad de manglares, de marismas y también de pastos. Y andan en el orden de alrededor de 75 gramos de carbono por metro cuadrado por año, en el caso de las praderas, y por encima de los 200 gramos de carbono por metro cuadrado por año en el caso de las marismas saladas. Y todo esto está controlado por varios factores ambientales. La salinidad del sustrato o del agua circundante es uno de los mayores factores que controla esa dinámica de acumulación de carbono. También la distribución de energía
proveniente de las olas, de las marejadas y demás. Las mismas dinámicas de composición de especies también tienen una influencia en esa acumulación. La posición de los ecosistemas dentro de la gran es otro conjunto de variables que controlan esa acumulación. Entonces, la respuesta creo que es bastante más compleja de lo que a primera vista pudiéramos elucidar. Y sí es una de las áreas donde aquí en Centroamérica, y para continuar con la siguiente pregunta del colega en la Universidad de Nicaragua, es una de las áreas de conocimiento que todavía están abiertas y donde dentro de la perspectiva de investigación de una universidad podían vincularse. La pregunta, entendí yo, era cómo se vincula una universidad, un centro de investigación o de educación en iniciativas como estas. Y yo creo que para mí lo más directo es involucrarse en iniciativas de investigación, empezando por los temas generales, creo yo. Cuánto carbono hay aquí o allá, cómo ha cambiado a través del tiempo, y luego irse enfocando en preguntas un poco más finas de procesos, de mecanismos, de controles, de modelos, basado en ese conocimiento general que es el que nos da el pie y la semilla para seguir avanzando y planteando otras incógnitas de investigación. Muchas gracias, Miguel. María Claudia, ¿tienes algún comentario sobre las preguntas de esta primera ronda? Había una sobre cómo se está vinculando el tema de la protección de manglares con las políticas públicas. Sí, muchas gracias. Y perdón, solo como un complemento, una pregunta de que si conoce la resolución del Ministerio de Agricultura de Colombia que delimitó la frontera agrícola. Entiendo, bueno, cómo afecta todo esto. Sí, muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando. Los manglares están incluidos no textualmente bajo nuestra legislación. El manglar hace parte de la definición de bosques. Sin embargo, tenemos un programa nacional de manglares que es parte, pues, de la política que tenemos en este momento, y se está haciendo un trabajo con el Ministerio de Ambiente en mejorar y darle mayor detalle a nuestras políticas nacionales frente a conservación de bosques, especialmente en el caso de manglares. Recientemente salió una nueva resolución para que, digamos, que retoma un poco lo que a nivel nacional existe en temáticas legislativas y legales de conservación de manglares y mejora algunos aspectos. Sin embargo, aún existen muchos vacíos. En cuanto a lo del Ministerio de Agricultura, lo conozco, no en detalle, debo decir, pero sí hay un conflicto en este momento frente a esta política con relación al Plan de Acción Nacional de Conservación de Manglares, que es un sector distinto. Y además los manglares están bajo jurisdicción del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente, mientras que esta nueva resolución de la expansión agrícola es del Ministerio de Agricultura. Y hace muchos años hicimos un mapeo entre todos los sectores y vimos que existen, tanto en campo como a nivel jurídico, una gran cantidad de sobrelapamientos, no sé si esa es la palabra adecuada, en donde hay de uso, porque desafortunadamente no hay una comunicación fluida entre los diferentes sectores que hacen el manejo de nuestro territorio en el país. Espero que eso les responda un poco la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia. Les comento que tenemos un montón de preguntas y que vamos a tratar de cubrir la mayor parte. Me disculpo, hay algunas que son preguntas que tal vez pueden dirigirse
por correo a nuestros ponentes cuando son específicos de algunas, de algunas cuestiones técnicas. Vamos a tratar de cubrir y tal vez robarles unos minutos adicionales a nuestros ponentes, pero nos disculpamos si no podemos incluir todas las preguntas porque son bastantes. Hay una pregunta y hay varias relacionadas con este tema, que cómo se realiza la medición de carbono en manglares, qué equipos utilizan. Hay varias preguntas relacionadas con los temas de cómo se mide, y también que si el modelado se hace en relación solamente a biomasa aérea, y porque dice el carbono almacenado en el suelo sí es muchísimo mayor. Esas preguntas tal vez para Miguel. También nos preguntan que en los temas de los incentivos, que el mercado voluntario está muy deprimido. ¿Cómo debemos impulsar estas iniciativas, demostrando con resultados de estudios que en nuestros países, con los estudios que hay en nuestros países y los proyectos, datos reales de fijación de carbono? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para trabajar estos proyectos en un contexto de mercado deprimido? Para Jorge Ramos, si puede explicar un poco más el marco conceptual de cómo se está abordando la vulnerabilidad al cambio climático para evaluar, entiendo, las contribuciones de carbono azul. Por último, también, que tiene que ver con incentivos, qué tipo de incentivos, sean económicos o no económicos, se pueden promover para la conservación de manglares y evitar la conversión a otras actividades productivas. Tal vez si podemos hacer una ronda de respuestas cortas ante esas preguntas. Miguel, si quiere iniciar usted, por favor. Sí, muchas gracias, Ana María. Vamos a ver, tenía un comentario anterior para complementar lo de María Claudia, pero creo que me voy a concentrar, dado el tiempo, en responder la pregunta de cómo se mide el carbono en ecosistemas de manglar, que es la más reciente. Y claro, hay varias particularidades que los ecosistemas de manglar tienen que debemos considerar para realizar esa medición de carbono. Y lo primero, y tal vez la más evidente, es que son ecosistemas que crecen a la orilla del mar y por tanto están fuertemente influenciados por las mareas. Entonces hay una cierta ventana de tiempo a lo largo del día en la que podemos de forma segura y adecuada entrar al manglar para trabajar allí. Entonces lo primero que hay que hacer es conocer las tablas de mareas para cada uno de los sitios donde vamos a trabajar, y se entra cuando la marea, unas horas antes de que la marea alcance su mínimo, y uno tiene una ventana alrededor de 4, depende del sitio, de varias horas para realizar todo el trabajo que hay que hacer y volver a salir antes de que la marea alta vuelva a llenar el sitio. Entonces hay que programarse muy bien en la logística. Hay que considerar además que en muchas ocasiones la única vía de acceso a los bosques de manglar es por bote, y a veces toma 2-3 horas llegar al sitio. Eso implica salir a veces a las 3:30, 4 de la mañana para agarrar la marea baja en el sitio que le tocaba ese día, o programar transportes a otro lado. Entonces la logística es particular. Lo otro que hay que contemplar, y esto siempre lo enfatizo yo cuando hablo de métodos de medición, es la seguridad en el campo, tanto la seguridad acuática, estando en el bote mismo y el traslado, como la seguridad en el trabajo de campo. Ya sea porque hay abejas, hay panales africanizados,
rutinariamente tenemos que caminar sobre las raíces de los manglares para evitar quedarnos pegados en el lodo, en el sedimento. Hay caídas, hay accidentes. Yo conozco anécdotas de otros investigadores de manglares que se han caído, han quedado inconscientes por horas, entonces solos en el campo, eso jamás tenemos que hacer. Entonces hay una serie de particularidades que sí tenemos que tomar en cuenta. Ahora, creo que para aterrizar la respuesta en exactamente cómo se mide, el conjunto de técnicas para la medición de carbono en los manglares responde a una adaptación de los métodos que utilizamos para realizar inventarios forestales de carbono. Entonces, si hay ingenieros forestales o ecólogos en la audiencia, van a reconocer lo que voy a decir. Y es esencialmente, tenemos que separar los ecosistemas, los elementos del ecosistema y medirlos por separado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a medir árboles grandes por un lado, árboles pequeños por otro, regeneración por otro lado, madera caída, que es poco, manglares, hojarasca y suelos, todos por separado. Cada uno de esos componentes tiene una forma particular de medirse. Generalmente lo hacemos con parcelas anidadas, es decir, parcelas de diferente tamaño, grandes, pequeñas y más pequeñas, dependiendo del componente del ecosistema que estemos tratando de caracterizar. Y finalmente los suelos, para la extracción de suelos utilizamos un barreno especial que nos permite, depende de cuántas extensiones tenga uno, nos permite ingresar hasta 3, 5 metros de profundidad y extraer muestras bien profundas, seccionadas en intervalos de profundidad según sean los objetivos del estudio. Lo mínimo recomendado es 1 metro de profundidad para el muestreo, que generalmente bajamos mucho más hasta que toquemos tierra firme o 3 metros de profundidad. Una particularidad final relacionada con el barreno, pero que se extiende a todos los demás instrumentos que utilizamos en el campo, es que el agua salada es la peor enemiga de los metales, y entonces el barreno es de un acero inoxidable especial, extra reforzado, precisamente, bueno, uno, para evitar la corrosión, y 2, para no compactar la muestra, porque el sustrato del suelo del manglar no es tan consolidado como suelo terrestre. Entonces tiene sus particularidades instrumentales, de extracción y de tratamiento de la muestra que tenemos que considerar. Pero a todas las personas que estén interesadas en conocer los detalles más finos de estas metodologías, los invito a que revisen, uno, el manual de la Iniciativa Internacional de Carbono Azul, que como el doctor Ramos lo mencionó, ya está disponible en español, y 2, que puedan consultar, ojalá también, el manual centroamericano para la medición de carbono azul en manglares, que publicamos el año pasado, antepasado, a inicios de este año, perdón, como parte de uno de los productos del Programa Regional de Cambio Climático de USAID, que fue un programa grande que implementó Katia y que estamos por cerrar ahora. Esos 2 manuales son los más completos que hay, y este último manual centroamericano obviamente está adaptado a lo que conocemos es la infraestructura y las capacidades técnicas que tenemos en la región. Entonces, esa sería mi recomendación. Y si no, pues estoy disponible. Ustedes tienen ya mi correo electrónico al final de la presentación, y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta con todo gusto. Muchas gracias, Miguel. María Claudia, creo que es muy interesante, dado que tú trabajas en el tema de incentivos, las preguntas que tienen que ver con el mercado de carbono y los incentivos a la conservación de los manglares. Adelante. Nuevamente, el mercado de carbono nos va a permitir tener una financiación a largo plazo para poder hacer estos proyectos de conservación. Ahora bien, el tema de los incentivos es el cómo hacer realmente efectivo la conservación con las comunidades. Entonces, realmente es poder utilizar esos recursos haciendo efectiva esa conservación con la gente. El proceso es largo, no es sencillo primero definir qué tipo de incentivos. Nosotros en Colombia decidimos no llamarlo incentivos o beneficios, porque es una palabra que se ha un poco prostituido en nuestro país, desafortunadamente.
con todo el tema político. Entonces, la gente espera recibir recursos sin hacer nada a cambio y a través de un incentivo o de un beneficio que el gobierno les va a dar a las comunidades que han sido menos beneficiadas. Entonces, por esa razón hemos decidido llamar reconocimientos a este tipo de ingresos que reciban las comunidades por hacer algo que está conservando el ecosistema, pero que al mismo tiempo tú puedes verificar y monitorear. Entonces, ese algo que recibe varía de comunidad en comunidad. La metodología que nosotros usamos, que les comentaba, de acuerdos de conservación, es una herramienta económica que desarrollamos desde hace más de 15 años en conservación internacional y que implica un trabajo transparente y proactivo con las comunidades desde el inicio de la gestación, de la creación del proyecto, en donde son ellos mismos que dicen a qué se están comprometiendo, qué van a recibir si hacen las cosas bien y qué perderían si no hacen lo que se comprometieron a hacer. Entonces, y bueno, y todo acuerdo tiene dos partes, o varias partes. Todas las partes en este modelo reciben lo mismo, o sea, tienen un beneficio o tienen un reconocimiento, pero también tienen una sanción si dejan de hacer lo que se comprometieron a hacer, incluyendo los actores institucionales que también hagan parte del acuerdo. Digamos que estos reconocimientos han variado en el caso del área que les mostraba yo, desde mejoras para la comunidad, como la creación de un puente. Estas comunidades usualmente son construidas, son hechas de casas palafíticas, son aquellas casas que están construidas sobre pilotes debido a las variaciones de marea que existen en las zonas, y por tanto el acceso a estas regiones es bastante complejo, un poco como lo mencionaba también Miguel anteriormente. Entonces, el estar siempre seco es muy importante, y usualmente las casas están construidas de madera y están todas interconectadas por puentes. Los hijos que tienen que ir a las escuelas tienen que caminar por esos puentes, y si la madera está podrida y está llena de huecos, existe una gran tasa de mortalidad infantil en estas comunidades. Entonces, un beneficio de la comunidad es poder tener un en madera plástica o en algún otro material que le permita garantizar la seguridad de sus hijos que van desde sus casas hasta la escuela. Otro tipo de beneficios puede ser el pagar al profesor de la escuela para que el profesor realmente asista a las clases y le dé las opciones a estas personas de estudiar y de tener un mayor conocimiento. Son cosas que ellos mismos deciden y ellos mismos y pueden variar de comunidad en comunidad, y por esto es un proceso completamente abierto y transparente y construido desde la comunidad. Algo importante en este caso es que si se usa este modelo de acuerdos, que incluso a los que estén interesados lo pueden encontrar en las páginas web, y también hay un manual de cómo hacer un buen acuerdo de conservación, o nos pueden contactar o a Jorge o a mí en Conservación Internacional. Lo más importante de este tipo de acciones es el control social, para que realmente haya una efectividad y una eficiencia de las acciones de conservación que se busca, y efectivamente que haya un reconocimiento a las comunidades locales por esas acciones que se está haciendo, y obviamente tiene que haber una valoración previa, saber cuál es el costo de oportunidad de estas acciones, porque no le puedes ofrecer un cambio de vida radical a una persona por una acción pequeña que está haciendo en conservación. Muchísimas gracias, María Claudia. Jorge. Bueno, aquí ya para... ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, ya son las 12:30, se me hace que ya es tiempo, ¿no? Pero si Sí, nomás... estamos por cerrar esta ronda, y tengo en realidad
si quieres, ya para ir cerrando y empezar la siguiente ronda, tenemos muchísimas preguntas, pues vemos que este es un tema que ha despertado muchísimo interés y ojalá podamos seguir teniendo webinars para profundizar en temas metodológicos. Hay varias otras preguntas sobre metodologías o incluso sobre cómo participar en las iniciativas que yo les pediría a quienes tengan ese tipo de preguntas, si pueden contactar directamente tanto a Miguel como Jorge y María Claudia, quienes nos han dado sus direcciones de correo electrónico para poder dar continuidad a esas preguntas. Y solamente quisiera cerrar con pidiéndoles a cada uno de ustedes que precisamente nos comenten cuáles son, tal vez tú, Jorge, Sí. los planes a futuro de la iniciativa y cómo unirse, porque hay varias preguntas que son para ti, de cómo poder acceder, de cómo poder desarrollar proyectos en el marco de esta iniciativa. Y a los tres, para cerrar y despedirse, una pregunta de José Nicolás Molina que me parece interesante para el cierre, de cuáles desafíos quedan por superar en los próximos años para proteger estos ecosistemas, tomando en cuenta que son más eficientes en captura de carbono y lograr resiliencia. Entonces podemos cerrar con esa pregunta y unas palabras de despedida de cada una de ustedes. Sí, bueno, muchísimas gracias de nuevo y gracias por su interés y saludos a todos. Y sí, la iniciativa, cómo funciona y si se quieren unir, no hay no hay manera de unirse a nivel individualmente o a nivel de país. Lo que hacemos nosotros es promover lo que es el beneficio del carbón azul y cómo se estimula el crecimiento y el avance de la iniciativa es, por ejemplo, los países que están interesados, que tienen proyectos en el campo, que tienen proyectos o leyes políticas que están avanzando, son los que nos contactan porque ellos saben o han escuchado o han visto que nosotros les facilitamos reunir al equipo de científicos a sintetizar la ciencia disponible en ese país, por ejemplo, y también a sintetizar las políticas disponibles que ya existen en el país o que necesitan un pequeño empuje de la ciencia o de otros ejemplos de otros países para seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, por eso hemos ido a muchos países, porque son los países que nos contactan y nos avisan, tenemos recursos para traer la iniciativa aquí, para poder reunir a los equipos y poder establecer los siguientes pasos. Entonces, es lo que hemos hecho en los diferentes países. Entonces, si ustedes están interesados o su país, ustedes saben que su país están interesados o que tienen proyectos ustedes que se beneficiarían de esta facilitación de estas reuniones, por favor contáctenme. Mi correo está disponible en la página web o jramos@conservation.org y yo puedo empezar a discutir con ustedes qué recursos hay disponibles. Nosotros no tenemos los recursos, pero trabajamos con los países o con las organizaciones locales en escribir propuestas, en invitar a la gente indicada para que las reuniones sean de beneficio a los países. Y lo que sí tenemos, uno de los componentes, y termino con esto, uno de los componentes que vamos a ver a futuro mucho es todos los países se han comprometido a someter las NDCs, las National Determined Contributions. Y esas vienen en dos formas, que es en la mitigación y en la adaptación. Entonces, entre más países se involucren a los sistemas costeros o los marinos, esta atracción a nivel global va a motivar más conservación de los ecosistemas, más restauración de los ecosistemas, porque eso incluye los dos, mitigación y adaptación, y también va a estimular mucho lo que es el mercado del carbono.
Entonces, como decían, sí, el mercado de carbono ahorita está medio deprimido, pero no significa que va en esa ruta. Al contrario, entre más proyectos de carbono azul van a pasar en línea, tal vez a finales de este año o el siguiente año, hay varios que están en este proceso, van a simular el crecimiento del mercado del carbono y el del mercado del carbono azul. Y eso nosotros, como los tipo consejeros a grupos científicos y a grupos políticos, es lo que vamos a tratar de hacer, de que más países se comprometan a conservar y a proteger esto. Y esto se hace con la combinación de ciencia y política. Y eso es lo que vamos a estar. Y hay otro grupo que nos vamos a aliar que se llama el International Partnership de Blue Carbon. Y les puedo mandar todos estos links. Está basado ahorita en Australia y ellos van a ser los que nos van a informar qué procesos políticos necesitan los países para estar incluyendo e implementando los NDCs en respecto a Blue Carbon. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias. Cualquier cosa, tienen mi información. Ha sido un placer compartir esto y gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Quisiera dar la palabra a Claudia. Si quieres brevemente hablar sobre los retos y también cualquier comentario de despedida. Sí, muchas gracias nuevamente por haberme invitado en este espacio. Yo creo que hay grandes desafíos en este momento para poder avanzar de manera decidida en este tipo de mecanismos que nos ayuden a conservar los ecosistemas marino-costeros, que por lo general han sido considerados el patito feo en los diferentes países. En el mío especialmente tenemos 2 costas y realmente el desarrollo del país ha sido terrestre. De hecho, si tú buscas el mapa de Colombia en cualquier buscador o en páginas web, nunca sale la porción marítima. Y nuestro país tiene casi el 50% de su territorio es agua. Entonces, ese desafío incluye, o más bien implica, el poder hablar en términos adecuados a nivel político y a nivel económico para hacer posible que el país como país establezca políticas específicas dedicadas a la conservación de estos ecosistemas tan importantes para el planeta en general. Y si todos los países hacen eso, pues realmente podríamos estar haciendo o tener un gran beneficio para el planeta. Esto es un paso complejo, porque no es sencillo proveer la información, pero tampoco no es sencillo convencer a los tomadores de decisiones de la importancia que tienen estos ecosistemas, que nuevamente han sido vistos como el rastrojo que hay que eliminar para poder construir un lindo edificio frente al mar y tener la posibilidad de disfrutar la playa. Entonces tenemos muchos desafíos, hay que seguir adelante, hay que seguir mostrando con proyectos y con experiencias efectivas y proyectos de calidad técnica, científica, que realmente sí se puede hacer y que podemos lograr tener resultados importantes y de impacto para el planeta. Les agradezco muchísimo este espacio, espero que les hubiera interesado mi presentación y lamentablemente los tengo que dejar. Estoy justo acá dictando un curso también de carbono azul en el Instituto de Investigaciones Marinas de Colombia y debo continuar con mis presentaciones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Claudia. Dejo ahora a Miguel para el cierre. Gracias, Ana María. La pregunta final era acerca de los desafíos por superar. Y curiosamente, con María Claudia nunca hemos trabajado en conjunto en un mismo proyecto, pero creo que compartimos la visión. Y en lo que ella mencionó hay un tema subyacente, que es la invisibilización de los ecosistemas de manglar en particular, el carbono azul más generalmente. Si uno es ecólogo, forestal, agrónomo, considera los manglares como un ecosistema marino,
Es algo que estorba muchas veces, como lo decía María Claudia. Y por otro lado, los profesionales que trabajan con pesquerías, con océanos y demás, ven a los manglares como bosques terrestres. Entonces, nos tiramos la bola, como decimos acá en Costa Rica, y esas perspectivas de lado y lado invisibilizan el ecosistema ante un montón de dinámicas. Y una de esas es que puede que estén ausentes de esquemas políticos, no se hace o no tenemos suficiente información acerca del funcionamiento, como preguntaba Néstor hace un rato, pese a que hay un reconocimiento creciente de su importancia y su rol en la economía nacional y la estabilidad de estas poblaciones marino-costeras. Entonces, yo creo que haciendo ejercicios como estos y diseminando más la información cada uno, interesándonos más por estos ecosistemas, vamos a traerles más visibilidad y podemos entonces empezar a través de aportes de conocimiento científico a incorporarlos dentro de esquemas políticos, que es parte de este paquete de soluciones que les comentaba yo en mi presentación. Y ya para cerrar, otra forma de involucrarse o de involucrarnos es si ustedes están interesados en fortalecer capacidades, en generar cursos, desarrollar asistencias técnicas en cualquiera de estos temas que hemos tratado, por favor, yo quedo a la disposición de todos ustedes para aclarar cualquier duda o discutir cualquier iniciativa en conjunto que podamos reforzar aquí en la región. Ese es el propósito detrás de todo esto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a Jorge, Miguel, María Claudia y a todas las personas que se han conectado este día a este webinar. Les recordamos que tanto la grabación del webinar como las presentaciones van a estar disponibles en la página web de Let's Slack. Les invitamos también a quienes no forman parte de la plataforma a que se nos unan y que puedan recibir información sobre nuestros próximos eventos, tanto en línea como presenciales, en los que precisamente buscamos hacer esto, difundir el conocimiento que se está generando, facilitar espacios de diálogo y promover la colaboración. Muchísimas gracias por su asistencia y atención y que tengan un excelente resto del día. Gracias a todos. Buen día.